Oncología para el médico de primer contacto. Para finalizar este tema, vamos a poner en contexto cuál es la actualidad del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón ya no es hablar de quimioterapia únicamente. Hemos introducido un arsenal de medicamentos denominados terapias blanco e inmunoterapias. Todo esto principalmente para la enfermedad metastásica, que como recordamos representa más de las 3/4 partes de todos los casos. A partir del año 2000 vino un boom que revolucionó todas las secuelas y los esquemas de tratamiento. Si hablamos de la enfermedad metastásica, podemos ver cómo la supervivencia ha ido mejorando desde pasar del mejor soporte médico en los años 80, pasar después a las quimioterapias basadas en platino, recordemos eso, la quimioterapia para el cáncer pulmonar principalmente utiliza cisplatino. Después se agregaron terapias blanco y actualmente ya estamos en la época o en la etapa de la inmunoterapia, lo cual ha permitido que los pacientes pasen de vivir 3 a 5 meses con enfermedades avanzadas al diagnóstico hasta más de 30 meses. Ahora, si vemos esta gráfica, podemos observar que el cáncer de pulmón ha sido la neoplasia maligna en la cual se han implementado mayor número de terapias dirigidas con respecto a todas las demás neoplasias. Y esto se debe a la gran caracterización de drivers oncológicos. Estos son genes que pueden estar alterados propiciando una proliferación excesiva de los tumores. El más frecuente va a ser KRAS, seguido por EGFR. De esta lista, muchos de ellos ya cuentan con terapias dirigidas, aprobadas y comercializadas. Entonces, lo que debe saber el médico de primer contacto es que el cáncer pulmonar puede tener alteraciones genéticas ya bien estudiadas y para las cuales hay tratamiento, lo cual permite no necesariamente tratar al paciente con quimioterapia, sino con una terapia blanco o con inmunoterapia. Aquí vemos algunas de las características de los pacientes que suelen tener alteraciones en los genes EGFR, KRAS o ALK, que son de los más frecuentes. Es llamativo que las poblaciones que no tienen exposición a tabaco pueden ser las que más presenten estas mutaciones. Así que aunque una persona tenga cáncer, el no haber fumado puede ser algo benéfico, ya que puede tener alterado este gen y que sea lo que propició la enfermedad, y tener una terapia blanco cuyos resultados son muy superiores a los resultados obtenidos con quimioterapia. Aquí dejamos una lista de las terapias dirigidas en cáncer pulmonar que actualmente se encuentran a disponibilidad de los oncólogos. Existen para el EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, para ALK o sinasa del linfoma anaplásico, para ROS1 y para BRAF. Estas terapias se encuentran disponibles en la actualidad y si alguno de los pacientes que atiendas en el primer nivel las está consumiendo, inmediatamente tienes que saber que es porque tuvo la determinación de algún driver, de alguna mutación que puede ser atendida de forma directa mediante estos tratamientos. Todos estos medicamentos se administran por vía oral, entonces es muy importante que revises cuáles son las interacciones que hay con lo que tú desees prescribir. Por ejemplo, con los inhibidores de bomba de protones. Tienes que revisar en la literatura si es factible la adición o no de un tratamiento siempre que hagas una prescripción a un paciente oncológico. Y es muy importante la comunicación que establezcas con el oncólogo tratante. Dentro de estas mutaciones, cada vez se están describiendo más. Las mutaciones de MET y RET se han acondicionado y adicionado ya al tratamiento estándar. Y es muy importante que sepas que en América son muy frecuentes las mutaciones, sobre todo de EGFR y ALK. México es uno de los países con mayor proporción de mutaciones, llegando a ser hasta del 31.2%. Esto es importante porque es similar al observado en países asiáticos, siendo las regiones del mundo con mayor proporción determinada de EGFR y ALK mutados. Así, cada vez que tengamos un paciente con cáncer de pulmón, tenemos que hablarle de que no todo está perdido. El paciente se ha quedado con la idea de hace 20 años en donde tener cáncer de pulmón avanzado significa la muerte de forma irremediable. Pero ahora como personal de salud del primer nivel tienes que saber si un paciente con cáncer de pulmón se diagnostica, lo primero es saber si tiene alguna mutación que lo haga candidato a los nuevos tratamientos altamente efectivos. El pero o la limitación será el costo. En esta gráfica, hablando de Estados Unidos, puedes ver cómo ha incrementado el ingreso mensual relacionado con el costo de los medicamentos oncológicos y desde el año 2000 pues están totalmente disociadas. Los tratamientos son altamente costosos. Estos costos se han modificado, pero al momento del lanzamiento o en algunas partes donde se pueden conseguir los medicamentos de forma inicial, podemos ver estos costos. Solamente sirven para podernos orientar, saber que
son altamente inaccesibles para la mayoría de la población. Este sería el costo por mes. Entonces, la mayoría de los ciudadanos pues no cuenta con más de 60,000 pesos mensuales para poder atender la enfermedad. Y los sistemas de salud tampoco pueden proporcionarlos. Entonces, esto nos hace reflexionar mucho porque ahora tenemos tratamientos eficaces, pero no tenemos el acceso de los pacientes a ellos. Una cosa importante también que debes de saber es que estos tratamientos van evolucionando. Entonces tenemos tratamientos de primera generación, ante los cuales ha habido resistencia y se han formado de segunda generación, y cuando hay mutaciones de resistencia porque los tumores van cambiando. Los tumores, similar a los seres vivos bacterianos, generan resistencia. Entonces se han ido desarrollando fármacos de nuevas generaciones para poder combatir las enfermedades. Y se han sumado anticuerpos monoclonales que tienen la capacidad de actuar como inmunoterapia, particularmente contra CTLA4, contra PD1 y contra PDL1. Estos son agentes nuevos. Y en el caso de cáncer de pulmón, pues estos agentes son innovadores y son altamente efectivos. Lo que hacen es unirse a receptores de la membrana celular a nivel de las células tumorales para poder evitar su relación con los linfocitos. Vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver la representación a nivel del microambiente tumoral de los linfonodos para ver cómo se van a adherir a la porción de los receptores PD1 o PDL1 para evitar su interacción. Si te das cuenta, los tres que mencionábamos, avelumab, nivolumab y pembrolizumab, hacen que no se pueda establecer una unión entre PD1 y PDL1. Si estos dos no se unen, entonces lo que vas a lograr es que no haya una coinhibición a nivel del linfocito. PDL1 es expresada por el tumor y al unirse con PD1 hace que el linfocito no sea activo para la célula tumoral. Entonces es una forma de evadir la respuesta inmunológica. Si nosotros con estos medicamentos, avelumab uniéndose a PDL1 o nivolumab y pembrolizumab uniéndose a PD1, evitamos que PDL1 y PD1 se junten, entonces no va a haber esa coinhibición y vamos a tener unas células T activas. Algo similar va a ser el ipilimumab, que podemos ver en la imagen del lado derecho, solamente que esto ocurre a nivel del ganglio linfático, el sistema linfático, en donde dentro del tejido linfoide se evita la unión de CTLA4 con B7. Esto tiene un efecto que cascada abajo va a propiciar también una mayor actividad inmunológica. Entonces lo que estamos haciendo es dar inmunoglobulinas, pero que van dirigidas hacia receptores de la superficie celular, tanto de células tumorales como de linfocitos T, para poder mejorar la eficacia de la respuesta inmunológica contra el cáncer. Esto es particularmente efectivo en tumores con alta carga mutacional, como son el melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de vejiga. Por ello, actualmente, si nosotros dividiéramos al cáncer pulmonar de células no pequeñas en escamoso, no escamoso y aquellos con mutación, tú como médico de primer contacto tienes que saber que lo primero en todo paciente con cáncer pulmonar es determinar si tiene una mutación genética. Las principales, recordarás, son EGFR, ALK, ROS1. Y hay medicamentos orales, que son pastillas, se tomarán diariamente para poder atacar esa enfermedad sin tener que dar quimioterapia ni inmunoterapia. Ahora bien, si hay incremento en la expresión de PDL1, que recordarás es el ligando de la proteína de muerte que va a estar expresada en las células tumorales, tenemos que dividir actualmente a los pacientes en una expresión mayor al 50 o menor al 50. Si tú te das cuenta, si la expresión es mayor al 50, podemos dar incluso inmunoterapia sola, porque se ha demostrado en los ensayos clínicos que darle inmunoterapia es incluso igual o en algunos casos más efectiva que dar la quimioterapia junto con este tratamiento. Entonces, si tenemos pacientes con un PDL1 alto, vamos a optar por la inmunoterapia necesariamente. Y si es bajo, se puede adicionar quimioterapia junto con la inmunoterapia e incluso algún antiangiogénico como el bevacizumab. Entonces, si ves que un paciente está recibiendo inmunoterapia, es porque fue candidato a ese tratamiento. La quimioterapia sigue siendo un pilar fundamental, entonces muchos pacientes que tú atiendas van a seguir recibiéndola y es importante que conozcas las toxicidades del tratamiento. Recuerda que el fármaco que más se utiliza para el tratamiento de cáncer de pulmón va a ser el cisplatino, así que vale la pena que revises con detenimiento cuáles son las toxicidades que puede representar un paciente en el primer nivel de atención al acudir contigo por algún otro problema de salud. Terminamos mostrando un caso clínico para que conozcas la efectividad de estos tratamientos. En este caso presentamos el escenario de una mujer. Esta paciente se atendió en la vida real y fue diagnosticada con un cáncer pulmonar en una etapa avanzada.
Entonces se trata de una mujer de 66 años de edad, originaria y residente de Coahuila, ama de casa, católica, diagnosticada o visitada inicialmente en el año 2016. En este caso, la paciente presentó un diagnóstico con 6 meses de evolución antes de su primera visita a oncología y se encontró que tenía tos no productiva, que fue refractaria a tratamiento sintomático y antibiótico terapia y que fue evolucionando con presencia de disnea y de astenia. Finalmente, 6 meses después se realizó una tomografía donde se documentó un tumor de 70 por 50 milímetros. Aquí podemos ver que la paciente tuvo varios meses sin que se realizara un estudio de imagen tomográfico. Le dieron muchos tratamientos con antibióticos, con antitusígenos, con broncodilatadores. Ese es un error que no se debe de cometer en el primer nivel de atención. Si un paciente pasa este tiempo regresando a la consulta o visitando múltiples médicos, debe recordar que el cáncer es una posibilidad. La paciente no había tenido exposición a tabaco, a humo de biomasa, a asbesto ni tenía comorbilidades. Seguramente eso influyó en que el médico no sospechara la presencia de cáncer. Pero recuerda, muchas pacientes pueden tener alteraciones genéticas que hagan que se produzca la enfermedad sin haber tenido exposición ambiental y sin tener ninguna comorbilidad. De esta manera, en la ventana pulmonar puedes ver el gran volumen del tumor y la asociación con ligero derrame pleural. Ahora se hizo solicitud de laboratorios, incluyendo el marcador tumoral, el cual estuvo negativo. Recuerda que un marcador tumoral negativo no significa que la paciente no tenga la enfermedad. Este es inespecífico y en buen porcentaje de los pacientes no se va a alterar. Así que no te confíes de los marcadores tumorales para el diagnóstico. Se hizo la valoración inicial, se pudo ver afectación mediastinal, paratraqueal y también en tejidos blandos, pudiendo reconocer nódulos satélites en el lóbulo medio y superior. Se hizo una biopsia a través de broncoscopia y se determinó adenocarcinoma. Aquí puedes ver algunos marcadores patológicos, podemos ver el ALK negativo, pero se determinó una mutación de GFR en el exón 19, una de las más frecuentes. Con esto nosotros pudimos encontrar un paciente que necesitaba algunos otros estudios de extensión, incluida una resonancia magnética de cráneo. Recuerda que uno de los sitios más frecuentes de metástasis de los 4 que comentamos fue el sistema nervioso central, así que es indicativo realizar una resonancia magnética de cráneo a los pacientes. En el caso de esta paciente se logró diagnosticar una lesión en el giro frontal de hasta 5 milímetros de tamaño. Y después de ello se hizo la PET-CT, que como mencionábamos es muy importante para la estadificación de los pacientes. Si tú te das cuenta, en la fusión de imágenes se puede ver a colores las zonas con mayor metabolismo. Estos se van a evaluar en una unidad denominada submax. Entre más alto sea el submax, quiere decir que hay mayor concentración del radiotrazador, que es la 18-fluorodesoxiglucosa. De ahí que sea un estudio muy importante para poder hacer la correcta estadificación y además valorar la respuesta al tratamiento. Con estas imágenes se hizo entonces el análisis. Recuerda que las guías actuales van cambiando. En el año 2020 va la versión 6, quiere decir que llevado casi medio año hemos adecuado o actualizado las guías. Es muy importante que sepas que la oncología es muy dinámica, va cambiando. Lo que ayer era un estándar, hoy ya no lo es. Pero actualmente se tienen que hacer todas estas mutaciones. EGFR, ALK, ROS1, MET, RET, PDL1 y variará un poco si es adenocarcinoma o si es epidermoide, pero al final del día puedes observar que en la mayoría de los casos se pedirán todas las mutaciones. En el caso de esta paciente tenía una mutación de EGFR, así que el tratamiento se daría con un inhibidor de tirosina sinasa. La tirosina sinasa es una porción intracelular, es un dominio de los receptores para factores de crecimiento. Aquí tenemos varios enlistados, entre ellos EGFR, puedes ver la porción alfa extracelular y la porción beta intracelular. Para que haya actividad enzimática tiene que haber una autofosforilación, de tal manera que la dimerización y la autofosforilación permitan el acoplamiento y la transducción. Se tienen que unir ambas porciones cuando se reconoce el ligando, y lo que hacen los inhibidores de tirosina sinasa o TKIs, por sus siglas en inglés, es evitar la unión de autofosforilación y el acoplamiento. De esa manera ya no van a poder mandar la señal hacia la porción intracelular cascada abajo. Entonces se trató con un medicamento llamado afatinib, que es precisamente un inhibidor de tirosina sinasa, y se dio una dosis de 40 miligramos al día, presentando tras el primer mes de seguimiento toxicidad dermatológica y gastrointestinal. Recuerda que muchos de los pacientes van a presentar estas toxicidades
más allá de la conocida náusea y pérdida de cabello que veíamos con la quimioterapia. Aquí no, cuando vayan a tu consulta pacientes que estén con terapias orales para el cáncer de pulmón, más bien tienes que identificar e informar de padecimientos dermatológicos y gastrointestinales, que son los más frecuentes. Cuando se hizo la evaluación con PET-CT, puedes ver cómo ha disminuido la actividad tumoral. Aquí vienen marcados los submax y es bastante llamativa la disminución de la actividad tumoral. Entonces podemos ver una respuesta parcial con una reducción mayor al 35% y desaparición de la actividad metastásica en sistema nervioso central. De esa manera se tuvo que hacer alguna reducción de dosis por la toxicidad, pero con esto quedó controlada y al cabo de la segunda valoración, pues teníamos una respuesta con una disminución ahora del 19% respecto a la segunda valoración. Esto nos llevaba a cuestionarnos cuál sería el mejor manejo para esta paciente, porque estábamos hablando de una paciente que tenía enfermedad metastásica, incluso en el sistema nervioso central. De ahí que nosotros, como oncólogos, manejemos el concepto de oligometástasis, que para el primer nivel de atención es importante porque hace alusión a que conozcas que el número de metástasis implica en la supervivencia. Entre más metástasis tenga una paciente, más riesgo de mortalidad tiene. Y además, si estas metástasis son extrapulmonares, no es lo mismo a que estén fuera de los pulmones, como en el caso de la paciente que las tenía en el sistema nervioso central. Es peor si están fuera. Así que se hicieron algunos estudios y se han seguido haciendo para ver si mantenemos el tratamiento únicamente con el afatinib o si damos una terapia de consolidación local, es decir, una terapia agresiva. El resultado ha sido una mejoría en la supervivencia libre de progresión si somos agresivos y algunos estudios han demostrado también recientemente un beneficio global de la terapia agresiva, es decir, de llevarlas a un control local con cirugía o con radioterapia. De tal manera que en la actualidad estamos hablando de poder eliminar la enfermedad en pacientes con etapas metastásicas al diagnóstico, cosa que hace 10 años era algo impensable. Este buen panorama nos hace querer trabajar juntos para que en el primer nivel de atención se puedan diagnosticar oportunamente las enfermedades, se puedan prevenir disminuyendo los factores de riesgo y se puedan referir de forma correcta para que el diagnóstico y la calidad de vida sean óptimos. Aquí podemos ver entonces el beneficio en la supervivencia global con la terapia torácica agresiva y con eso terminaríamos esta sesión acerca del cáncer pulmonar. Les agradecemos mucho su atención y les deseamos un excelente día.